Queridos oyentes, buenas tardes. Hoy quiero hablarles desde el corazón sobre algo que me desvela, algo que nos debería desvelar a todos, el clamor silencioso de tantas vidas truncadas por la violencia en nuestras comunidades. Permítanme comenzar con una historia que todos conocemos, pero que quizás nunca hemos meditado lo suficiente. Es la historia de Caín y Abel, el primer relato de violencia en la historia de la humanidad. ¿Dónde está tu hermano Abel?, pregunta Dios a Caín. No lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano?, responde él. Y entonces viene esa frase que resuena a través de los siglos: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre sigue clamando hoy. Clama desde nuestras calles, desde nuestros barrios, desde nuestras ciudades. Clama en el llanto de las madres que han perdido a sus hijos, en el silencio de los hogares vacíos, en la ausencia que deja cada vida arrebatada por la violencia. Y aquí está la pregunta que nos interpela: ¿por qué seguimos permitiendo que estas voces sean silenciadas? ¿Por qué, en países que se dicen cristianos, hemos normalizado la violencia hasta el punto de que ya no nos conmueve? Permítanme compartirles algunas cifras que me estremecen. Cada día, en nuestros países, decenas de personas pierden la vida en actos de violencia. Son números que esconden historias, sueños truncados, familias destrozadas. Pero lo más alarmante no son las cifras en sí, sino nuestra respuesta ante ellas, la indiferencia. Nos hemos convertido en expertos en mirar hacia otro lado. Cambiamos de canal cuando las noticias se vuelven demasiado pesadas. Pasamos la página del periódico cuando las historias nos incomodan. Seguimos con nuestras vidas como si nada hubiera pasado. Pero déjenme decirles algo: esta indiferencia nos está matando el alma. Está erosionando los valores fundamentales sobre los que se construye una sociedad civilizada. Está contradiciendo todo lo que profesamos creer como cristianos. La violencia no es un problema abstracto. No es algo que sucede allá afuera. Está aquí, entre nosotros, y tiene causas concretas: la desigualdad, la pobreza, la falta de oportunidades, la impunidad, la corrupción. Pero sobre todo, tiene una causa más profunda: la pérdida de nuestra capacidad de ver en el otro a un hermano. Cuando Dios preguntó a Caín por Abel, no lo hacía por desconocimiento. Lo hacía para confrontarlo con su responsabilidad. Y esa misma pregunta resuena hoy para nosotros: ¿dónde está tu hermano? Pero no estoy aquí solo para describir el problema. Estoy aquí para hablar de esperanza, de acción, de cambio. Porque creo firmemente que podemos construir una realidad diferente. ¿Qué podemos hacer? Permítanme compartirles algunas propuestas concretas. Primero, necesitamos recuperar nuestra capacidad de indignación. La violencia no puede ser algo normal. Cada vida perdida debe dolernos como si fuera la de nuestro propio hermano, porque en realidad lo es. Segundo, debemos fortalecer nuestras comunidades. La violencia florece donde los lazos comunitarios se han roto. Necesitamos reconstruir el tejido social, crear espacios de encuentro, de diálogo, de solidaridad. Tercero, tenemos que educar para la paz. Esto significa trabajar especialmente con nuestros niños y jóvenes, enseñándoles que hay otras formas de resolver los conflictos, que la violencia nunca es la respuesta. Cuarto, debemos exigir justicia. No podemos permitir que la impunidad siga siendo la norma. Necesitamos instituciones fuertes, transparentes, eficientes. Y aquí es donde nuestras comunidades de fe tienen un papel fundamental. No podemos seguir siendo una iglesia que solo se preocupa por lo espiritual y se desentiende de lo social. El mensaje del Evangelio es integral, incluye la salvación del alma, pero también la transformación de la realidad. Necesitamos una iglesia que sea voz de los que no tienen voz. Una iglesia que denuncie la injusticia, que acompañe a las víctimas, que trabaje por la paz. Una iglesia que, como Dios con Abel, asuma la causa de los que han sido silenciados por la violencia. A ti, que me estás escuchando, quiero hacerte una invitación personal. No te quedes en la comodidad de la indiferencia.
No seas uno más de los que miran hacia otro lado. Hay muchas formas de involucrarte. Puedes unirte a organizaciones que trabajan por la paz y la justicia en tu comunidad. Puedes apoyar a las familias de las víctimas de la violencia. Puedes usar tu voz, tus redes sociales, tu influencia para crear conciencia. Puedes educar a tus hijos en valores de paz y respeto. Puedes exigir a tus autoridades que cumplan con su deber. Pero sobre todo, puedes comenzar por cambiar tu propia mirada. Por ver en cada víctima de la violencia a un hermano o hermana. Por negarte a aceptar que la violencia es inevitable. La sangre de Abel sigue clamando desde la tierra. Pero no está sola. Se une a ella el clamor de tantas víctimas de la violencia en nuestros días. La pregunta es, ¿seguiremos haciendo oídos sordos a ese clamor? Dios no se quedó callado ante la muerte de Abel. Asumió su causa, demandó justicia. Ese es nuestro llamado también. Ser voz de los que no tienen voz. Actuar, comprometernos, hacer la diferencia. Queridos oyentes, los invito a meditar en todo esto. A preguntarse, ¿qué puedo hacer yo para cambiar esta realidad? ¿Cómo puedo ser parte de la solución? Porque al final, la pregunta de Dios sigue resonando, ¿dónde está tu hermano? Y nuestra respuesta no puede ser la indiferencia de Caín. Que Dios los bendiga y los inspire a ser constructores de paz en medio de tanta violencia.